¿Cómo están, amigas y amigas? Es un gusto volverlos a recibir en hora 23 a partir de este instante, cuando falta exactamente un minuto para las 23 horas en todo el país. Y en el país se sigue hablando del resultado de esas polémicas elecciones primarias. Algunas voces han sugerido que para reencauzar ese proceso que se considera desde todo punto de vista o desde varios puntos de vista como fallido, sería necesario reformular la ley de partidos políticos. ¿Será esa una salida? Una de las interrogantes a la que trataremos de dar respuesta con la ayuda de un analista en esta edición de Hora 23. Y desde luego siguieron llegando los comentarios, mensajes contradictorios y discursos también algo contradictorios en el MAS para interpretar los resultados del domingo, mientras en la oposición sí parece existir casi un discurso único de crítica a los resultados, hablando de lo que se considera como el fracaso de esa estrategia electoral del MAS, aunque en términos políticos podría haber significado una victoria con la legitimación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. Uno de los temas de esta noche. Iremos hasta Santa Cruz de la Sierra con la información, ya que en esta jornada se ha inaugurado la planta siderúrgica del Mutún. La enésima vez en la que se intenta un proyecto exitoso en el Mutún, será posible cristalizarlo y en definitiva llegar a un punto de satisfacciones para la economía, de generación de una nueva industria, en este caso de hierro en el país. También las preguntas que se formulan existen, de acuerdo a las autoridades, perspectivas alentadoras respecto a este tema y a esta actividad económica. Otro de los temas, van pasando los días, nos acercamos a marzo y marzo es el mes del carnaval. No solamente en Oruro, sede tradicional del país, sino en prácticamente todas las capitales departamentales y en lugares donde se vive la fiesta del carnaval. La Paz, desde luego, no es la excepción. Avanzan los preparativos del carnaval para la elección de la reina o la soberana de esta festividad y hablaremos de ello con un informe actualizado respecto a lo que está pasando en ese proceso en los últimos minutos. Así que les invitamos a continuar con nosotros. Esos son algunos de los temas que abordaremos en los próximos instantes en Hora 23. Les reitero, solamente parte de ellos. Seguimos en Hora 23, son ya las 23 horas con 2 minutos, un tema que no mencioné y que lo vamos a comenzar a tratar enseguida, la conformación de una instancia importante en el Poder Judicial del país. Vamos a hablar de este tema con Diego Jiménez, viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar en Hora 23. Lo tenemos de tiempo en el programa. De tiempo, pero siempre con toda la voluntad y sobre todo informar a la población sobre estos importantes acontecimientos que se dan en el marco de la gestión pública del Estado, ¿no?, de nuestro gobierno. Exacto. Les decía que vamos a tratar un tema vinculado a una de las cuestiones vinculadas a las reformas del Poder Judicial más importante. Nos referimos a la elección de los vocales constitucionales. ¿Ese es su nombre correcto? Es así, Juan Pablo. En la gestión pasada, uno de los saltos cualitativos que se ha dado en el marco del trabajo de una de las comisiones más importantes que ha generado el Estado para empujar una reforma de la justicia, que es la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, que es presidida por nuestro ministro de Justicia, una comisión del más alto nivel donde participa el órgano legislativo con sus presidentes de las cámaras, el órgano judicial con todas sus instituciones, las instituciones constitucionales independientes, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y la participación importante del sistema de la Universidad Boliviana. Es en esta comisión donde se ha diseñado un salto cualitativo en el marco de la justicia constitucional. Esto como un antecedente, tú se sabe, la población sabe que hasta el día de hoy, esto es todavía hasta por una modificación que se ha hecho a la ley hasta el 15 de febrero, todavía las acciones constitucionales, estamos hablando de la acción del amparo constitucional, la acción de cumplimiento, la acción popular, son conocidas por cualquier juez o sala ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que un juez de familia, un juez del trabajo, un juez penal atiende acciones constitucionales. Ahora este panorama va a cambiar con la elección totalmente de estos vocales constitucionales. Es así. Con la ley se ha dado un salto cualitativo porque la ley determina la creación de 22 salas constitucionales en el país y jerarquizando la justicia constitucional al rango
constitutivo de vocales, 44 vocales que deben ser elegidos en los diferentes distritos del país, que van a dar certeza, sobre todo de especialidad en la justicia constitucional. Este es un gran salto en el marco de garantizar que cualquier litigio, cualquier persona que recurra a la justicia constitucional, a través de intentar garantizar cuando siente que un derecho le está vulnerado, sea un vocal de alta jerarquía, especializado, que conozca la materia y que no resuelva nada más que justicia constitucional. Él no va a resolver otros temas penales, laborales, civiles, no, solo constitucional. Y por lo tanto, la dependencia de estas salas, si bien es orgánica de los tribunales departamentales, tiene una dependencia funcional del Tribunal Constitucional. Esto, a grandes rasgos, garantiza, por supuesto, un verdadero acceso a la justicia constitucional. Son más de 10 millones que se van a invertir y que se deben garantizar todos los años para sostener estas salas constitucionales que el Gobierno Nacional ha garantizado. Y estamos en pleno proceso de selección, Juan Pablo. Y es justamente el día de hoy que la comisión ha decidido, dentro de la convocatoria que ya está en proceso, en el cual se ha tomado ya de todos los postulantes que se han presentado un examen de competencia, se han calificado sus méritos, allá tienen un puntaje acumulado. Falta una última fase, que es la fase de la entrevista. 20 puntos que están en juego entre los previos pasos que se han dado, donde el órgano judicial junto al Tribunal Constitucional han dado garantías de que se haga con la participación de la universidad lo más transparente y meritocráticamente posible. Ahora se ha tomado una decisión importante el día de hoy. Esta entrevista tenía que estar delegada por el reglamento previo que se había hecho a comisiones departamentales. ¿Qué quiere decir? Que se iban a formar comisiones en cada departamento para hacer la entrevista. Esto, si bien existe mucha confianza en el proceso, daba lugar todavía a algunas susceptibilidades por ahí, que alguien decía que en algún departamento se podría de alguna manera favorecer a alguien o no. Incluso para dar la mayor certeza de transparencia, de meritocracia y de objetividad en este proceso, el día de hoy se ha decidido, en el marco del trabajo de esta comisión, de que sean los mismos presidentes, las más altas autoridades de justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional y 2 docentes que envía el sistema universitario, los más probos, los más conocedores de la justicia de materia constitucional y derechos humanos, sea una comisión del más alto nivel, que sea la única que tome las entrevistas en Sucre. Y por lo tanto, de esa manera garantizar que haya una absoluta objetividad y transparencia, te reitero. Es un gran salto, Juan Pablo. Estamos tomando la experiencia que hemos tenido con el notariado en la primera convocatoria, que ha sido una gran experiencia de construcción institucional cuando existe la voluntad política de hacer bien las cosas. Esa es la característica respecto al proceso de selección de los candidatos. Pero demos un paso atrás, porque a veces quizás la gente se puede perder en el léxico jurídico. De manera muy didáctica, ¿cuál es la función y qué tipo de procesos trata o va a tratar una sala constitucional? Mira, la Constitución prevé que ciertas acciones que se deben resolver en la vía constitucional, ¿qué quiere decir? Que no pertenecen a la jurisdicción ordinaria, un proceso penal, que son procesos por lo general largos. La Constitución Política del Estado prevé de que existen procedimientos cortos cuando una persona considera que está vulnerando un derecho. Y eso, por ejemplo, se activa a través del amparo constitucional, que hoy en día es muy recurrente porque los abogados y en el sistema que tenemos se utiliza indiscrecionalmente las acciones constitucionales como si fueran una parte más de los procesos. Amparo constitucional. El amparo constitucional. ¿Cuál más tenemos? Está la acción de libertad, por ejemplo, pero la acción de libertad la van a seguir conociendo los jueces ordinarios porque también así prevé la Constitución. La acción de cumplimiento, la acción popular, ¿no? Recientemente hemos tenido una acción popular, recuerda que en el caso del colegio médico, existe acciones de cumplimiento cuando una institución no está cumpliendo una ley, un reglamento, una norma. Un ciudadano puede activar una acción de cumplimiento para que sean las autoridades de la justicia constitucional que instruyan el cumplimiento de una determinada norma. Son derechos que precautela la Constitución a partir de estos procedimientos específicos que están regulados por el Código Procesal Constitucional, que también ha sido uno de los grandes aportes de la nueva codificación que tiene nuestro país. Pero ¿cómo hacer efectivo, no solo con normas, sino a través de que se materialice estos recursos para las personas? Hasta el día de hoy, te decía Juan Pablo, ha existido muchas dificultades, por ejemplo, de que acciones constitucionales se han planteado en procesos complicados, buscando, por ejemplo, en acciones donde está
está el Estado, personas particulares, donde están en litigio grandes patrimonios o grandes intereses para el Estado, se han llevado a un juez, por ejemplo, sin despreciar, pero de familia, por ejemplo, ¿no? Un juez que tiene su especialidad en familia, se ha formado para resolver temas familiares y le toca resolver un amparo complejo que deriva de un procedimiento civil o penal. Entonces no garantiza especialidad, se han cometido muchas arbitrariedades que le cuesta corregir al Tribunal Constitucional, muchos jueces ordinarios han desviado las líneas constitucionales e incluso ha pasado que abogados que han buscado un tema que se estaba resolviendo en el Distrito de La Paz, se han buscado un juez en el Beni para resolver en una acción constitucional, hacer voltear un proceso. Usted ha hablado de 3 ejemplos concretos. Podemos resumir las funciones o el área de competencia de las salas constitucionales en la defensa de las garantías y los derechos constitucionales de cada ciudadano. ¿Ese puede ser un buen resumen? Ese es un buen resumen. ¿Y qué es lo que es el salto cualitativo? Es que ya solamente estas salas constitucionales van a resolver estas acciones. Ahora surge la pregunta inevitable, la justicia no se encuentra en su mejor momento, tal vez está en el peor, algunos dirán que es una exageración. ¿Qué nos va a garantizar? Ya nos ha adelantado cuál va a ser el proceso de selección de los candidatos. ¿Qué nos va a garantizar que tengamos jueces idóneos, independientes del poder político? Cuestión que, aunque quizás usted no esté de acuerdo, no es hoy una realidad en el conjunto de la justicia boliviana. Mira, Juan Pablo, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo, hay una realidad objetiva. La justicia atraviesa una crisis que no es reciente, una crisis que generalmente tiene problemas estructurales. ¿Qué quiere decir? Que no solo responden a un componente, sino a diversos componentes normativos, sobre todo de sus recursos humanos, que no son de ahora, están ahí hace mucho tiempo, que tiene que ver con el propio concepto que tenemos del litigio, la conflictividad que tenemos en la sociedad boliviana. Todavía todo creemos que debe resolverse en la vía judicial penal, queremos encarcelar a todas las personas. Todavía estos problemas que los hemos heredado no se resuelven porque son problemas justamente acumulados en la cultura jurídica boliviana y con instituciones frágiles, por supuesto. Nosotros hemos intentado dar pasos importantes, no solo a partir de las codificaciones normativas, actualizarlas, trabajadas por profesionales bolivianos que respondan a la realidad boliviana, pero también hemos intentado, Juan Pablo, que se garantice a través de esta comisión que es reciente, que es del año 2017, que ha comenzado a funcionar, que realmente se garanticen, por ejemplo, que los procesos de selección sean meritocráticos. Y esto, Juan Pablo, nosotros siempre hemos sido muy claros de que la justicia debe ser independiente, no solo del poder político, y no solo estamos hablando de un poder político, sino también del poder económico. Hoy los consorcios que se han descubierto, que se están desmantelando, por ejemplo, también responden a una capacidad hoy del Estado de poder articular. Responde también hoy día a la gran capacidad que se tiene, por ejemplo, de comunicación, de los medios de comunicación y las redes sociales que pueden grabar, poner audios a la opinión pública. Y esto, por supuesto, pone en tela de juicio temas que estaban ahí, pero estaban de alguna manera mimetizados. Hoy se desnudan la crisis de la justicia y es la oportunidad importante para dar pasos como este. Este es un paso, hay muchos otros pasos. El Ministerio de Justicia, encabezado por nuestro ministro, el doctor Héctor Arce, está trabajando un código procesal penal abreviado, que dará seguramente otro momento, lo podremos conversar, pero son parte de los esfuerzos, Juan Pablo, serios, estatales, con un gobierno responsable que intenta superar los males de la justicia y que por supuesto sabemos que en este momento que se encuentra mal, pero son estos los esfuerzos serios que se hacen, ¿no? Ahora permítame ser escéptico como quizás parte de la población. Hemos escuchado la misma fundamentación y las mismas argumentaciones cuando se ha elegido a otras autoridades del órgano judicial y en los hechos hemos visto muchas veces un parentesco y una cierta identificación de esas autoridades con el poder político. ¿Qué nos garantiza que no se repite esta figura con los jueces constitucionales o con los vocales constitucionales? Mira, Juan Pablo, justamente la decisión que se ha tomado ya primero que la propia ley determina de que existiendo incluso potestades constitucionales, que quiere decir que facultades que son exclusivamente de una institución, ¿qué quiere decir? De una institución estatal. El Consejo de la Magistratura debe ser el único que haga el proceso de selección, porque esa es la atribución que le da la Constitución. Evidentemente la ley 025 dice que puede convocar a otras instituciones de que considera necesario. Y dice que el Tribunal Supremo es el único que puede designar, en el caso de las salas constitucionales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Pero en este proceso, tomando el ejemplo del notariado, por ejemplo, ha habido un gran
gran desprendimiento las autoridades de justicia para decir, no solamente lo vamos a hacer nosotros, que participe la Universidad Boliviana, que califiquen los méritos la Universidad Boliviana, que trabaje la GETIC, haremos un examen ciego, transparente, donde no pueda haber la posibilidad de filtración de preguntas, y ahora se toma una decisión justamente en esa línea de que para que no exista susceptibilidad de las comisiones departamentales, porque existía, ¿no? Realmente ha habido ejemplos que debemos decirlo críticamente en el pasado. En el pasado los magistrados hacían una especie de cuota departamental para designar a los magistrados que creían que era su cuota por departamento. Hoy en día se está rompiendo eso, es una voluntad firme de la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, y por eso va a haber una sola comisión que evalúe a todos y que realmente sean elegidos los mejores. Esa es la única manera en la que se puede garantizar una transparencia absoluta, y esos son los resultados que nosotros estamos esperando. Hay todo un esfuerzo del Estado volcado a esta iniciativa y a este objetivo que nos hemos trazado el día de hoy, y por supuesto todo el mundo tiene derecho a ser escéptico, perceptivo, pero nosotros tenemos una responsabilidad que yo creo la estamos cumpliendo en la medida de todas las posibilidades, todas las acciones que se pueden tomar. El órgano electoral ha participado presentándonos facilidad, por ejemplo, en el tema de los notarios, y ahora también para el tema del control biométrico, para que las cosas se hagan con la mayor cuidado posible, con los más altos índices de control, si se puede decir, y por supuesto esto es importante que lo conozca la población. En síntesis y para concluir, ¿usted cree que existen garantías de que tengamos vocales independientes del poder político, que luego no van a acabar, como ha ocurrido en algunos casos, como embajadores, cónsules, funcionarios de algunas entidades del Estado? Eso no se espera como resultado en el presente ni en el futuro. Mira, Juan Pablo, que un profesional, por su capacidad, por la trayectoria que tiene, pueda cumplir hoy día un trabajo y mañana otro, eso no implica de que tengamos que por eso hacer una especie de inculpamiento despectivo, decir que esto lo está haciendo porque seguramente se ha venido o algo así. Yo creo que en eso hay que ser muy objetivo. De lo que se trata en este momento es de observar objetivamente todos los aportes que están haciendo desde las instituciones estatales, y nosotros debemos reconocer, por ejemplo, hoy que las máximas autoridades del sistema de justicia están logrando un gran desprendimiento y una gran, por ejemplo, respuesta a las demandas que tiene la sociedad civil y que se han planteado en la Cumbre de Justicia. No observamos posiciones mezquinas de ninguna naturaleza, y el momento que nosotros lo veamos los vamos a denunciar, Juan Pablo. De nuestra parte, nosotros con nuestro ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, no queremos mirar ni las listas. O sea, nuestra única recomendación es que realmente hagan un trabajo meritocrático, objetivo, precautelando que se cumplan los reglamentos acordados, que son producto de la demanda que tiene el pueblo boliviano. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, Juan Pablo. Gracias por esta explicación. Para una respuesta muy breve, ¿cuándo se estima concluir el proceso de selección y tener ya designados a estos vocales? Por la modificación ampliatoria que se ha hecho a la ley que aprueba y crea las salas constitucionales, el 15 de febrero, o sea, en 2 semanas, tienen que estar posicionados los nuevos vocales constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que tienen esta comisión seguramente ya la siguiente semana de hacer la evaluación a los 145 postulantes que están en carrera para 44 vocalías en todo el país. Y tendremos las novedades a mediados de febrero. Gracias, viceministro Diego Jiménez, viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia. Hasta próximas novedades en el sector. Muchas gracias, Juan Pablo. Dejamos aquí el tema, nos vamos a unos mensajes, pero antes los datos que nos acompañan siempre día a día y que no dejan de ser importantes, el comportamiento del tiempo. 23 horas con 23 minutos. En algunos minutos comenzaremos a analizar algo más de los ecos que ha dejado la elección primaria del pasado domingo en todo el país. Pero antes, porque estamos además en tiempo de la cita, vamos a tomarle el pulso a esta festividad en la ciudad de La Paz. Y para ello, en contacto con nuestra unidad móvil y nuestra periodista Yovinka González. ¿Qué novedades de esta festividad en esta jornada?
Año tras año los paceños se dan cita en la Feria de la Alacita justamente para adquirir en miniatura lo que desean tener en la vida real. Muchas personas asisten a esta feria justamente para lo que les indico. Y para hablar un poco más al respecto, quiero hablar con una de las caseritas de la feria. Tenemos a doña Elena por este lado, quien nos va a mostrar las novedades que se implementan este año. ¿Cómo está, caserita? Buenas noches. Buenas noches, saludo a la hora 23. A ver, caserita, nos muestra las novedades que tiene para este año. Pueden ir viendo, hemos sacado este cochecito, las casitas del Alto. A ver, caserita, eso por ejemplo, que son novedades que yo este año lo estoy viendo, nos muestra un poquito. ¿Qué tiene? ¿Contiene dinerito? A ver, muéstrenos un poco. Ya, tiene, como ve, billete, es un capital para movilidad o para su casa. Es una alcancía de dinero, un capital para la casa o para la movilidad, también para un terreno. Caserita, este año se ha implementado lo que son los nuevos billetes del Estado plurinacional. ¿Usted los tiene en este momento? Aquí podemos ver unos cuantos, ¿no es cierto? Sí, lo primordial es como ve, este dinero está incluyéndose ya a este billete. O sea, estos ya están entrando y estos ya van a ir saliendo, ¿no? Van a ir perdiendo. También tenemos los cholets, por ejemplo, ¿no? Que también la gente compra bastante. A ver, coménteme, ¿cómo va la venta, por ejemplo, de los cholets este año? Este año sí sigue saliendo porque nosotros lo hemos creado y sigue saliendo, seguimos trabajando con las casitas del Alto. Por ejemplo, estos, ¿cuánto me cuestan? ¿Cuánto es el precio para que la gente venga a adquirirlo? Ya estamos haciendo diferencia. Las pequeñas estamos dando a 30, lo que hemos dado a 40. Mire, y lo que hemos dado a 60, 50, o sea, ya estamos rebajando ya. ¿Y usted, caserita, realiza estas artesanías, por ejemplo? Sí, nosotros trabajamos toda la familia. Toda la familia. ¿En cuánto tiempo tarda de hacer un cholet, por ejemplo? Paso a paso es, paso a paso. Pues, con tiempo. Con tiempo, ¿no? Muy bien. También tenemos las gallinitas, ¿no? Que son las parejitas. Sí, llevan la gallina, el gallito para las parejas. ¿Y qué tan creíble es esto, caserita? A ver, ¿se da que uno comprando ahí la gallinita tiene la pareja? Sí tiene por lo menos un amigo o una amiga. Amigo o amiga con derecho, vamos a decir. Derecho, sí, porque después ya van formalizando, ¿no? Muy bien, Sí. A ver, coméntenos, ¿cómo está la venta este año a comparación del año pasado? Está un poco bajo. O sea, sí, cuando es novedad también va avanzando, ¿no? ¿Para qué vamos a decir también que no? Va avanzando. Muy bien, caserita. Sí. Bueno, vamos a hacer la invitación entonces para que todas las personas puedan acercarse a la Feria de la Alacita, que por supuesto va a estar hasta el mes de febrero. Febrero, sí, estamos de 24 a 24, vamos a estar. Les saludo cordialmente, que vengan a visitar a la Feria de las Alacitas, porque tenemos cosas novedosas, también estamos dando rebajado, ya estamos rebajando y vamos a ir bajando más cositas novedosas. Hasta llegar también al remate que va a ser el 24 de febrero. Sí, vamos a llegar hasta el remate. Muy bien, caserita, doña Elena, entonces visiten, compren, adquieran nuestra artesanía y con estas imágenes nos vamos a despedir, invitando a toda la gente a que se acerque a la Alacita, por supuesto consumir lo nuestro, ¿no es así, Casi? Claro, Consumamos lo nuestro. lo nuestro, aprovechemos, impulsemos a las cosas que hace el artesano, yo digo como hecho en La Paz. Así es, Casi. Bueno, con estas imágenes que ustedes están observando, vamos a despedirnos y nos vamos hasta estudios. Gracias, Yubinka. Nos despedimos con esas tomas de la Alacita paceña. Gracias por ese contacto y la actualidad del tema. Vamos ahora al tema de las elecciones primarias del anterior domingo. Lo vamos a tratar en los próximos instantes con Marcelo Silva, analista político que nos visita nuevamente en Bolivisión. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Juan Pablo, un gusto, siempre un privilegio estar en Bolivisión. Ya que hablamos, y gracias por el concepto de la Alacita, algunos dicen que se ha convertido en una festividad de productos casi exclusivamente chinos. ¿Coincides? Bueno, en los hechos sí.
Sí, pero debo aclarar y puntualizar, ojalá que se esté cumpliendo la ordenanza y luego una ley municipal que precisamente, y además de manera textual, prohibía la venta de productos chinos, así decía la ley municipal, ¿no? Muy clara en la Alacita, porque claro, ahí ya pierde la esencia, es decir, se vuelve un mercado común y corriente. Espero que se esté cumpliendo. Yo veo algunas cosas interesantes, ¿no? Una revalorización de ciertas artesanías, pero es ineludible que la gente también busque y encuentre y compre lo chino, desgraciadamente. Aunque no debería ser la esencia. Aunque no debería ser la esencia. Pero bueno, hemos comenzado hablando de miniaturas que se vinculan a la Alacita. Hablemos ahora de la miniatura de votación que tuvimos el pasado domingo en las elecciones primarias. Ha habido algunas lecturas algo contradictorias aparentemente en el MAS. Primero el vicepresidente, antes del resultado que aparece y dice que un resultado con una votación inferior al 50% de militantes del MAS sería una preocupación. Luego aparecen varios voceros del MAS, dicen que ha sido una victoria. El presidente acusa y sospecha de la idoneidad del Tribunal Supremo Electoral sobre los resultados. El MAS ha tardado en articular un discurso para asimilar el escaso resultado que recibió el domingo, ¿o qué ha pasado? A ver, permíteme dos puntualizaciones muy rápidas, teóricas, que son absolutamente necesarias. La primera es de que las primarias resuelven asuntos internos en los partidos políticos. Ese es el concepto, es decir, para eso se hace una primaria. Teóricamente, cuando tú tienes en un partido político dos tendencias distintas, tienes dos candidaturas distintas, por ahí tienes una corriente, por decirte, progresista en un partido, una más conservadora, por ahí tienes una visión más de izquierda y tienes otra visión de derecha. Las primarias conceptualmente están hechas para que el militante resuelva ese tipo de conflictos, ¿no? Y vaya el candidato mejor ubicado, ¿no? Entonces, hacer una inferencia de las primarias en un esquema intrapartidario es válido, pero interpartidario ya no tanto, ¿verdad? Porque es un tema muy interno. Primera aclaración. Segunda aclaración chiquitita, es de que para el número de padrón electoral, para el porcentaje de padrón electoral de aquellos militantes inscritos que no llegaban ni al 22%, y lo que vamos a ver en los resultados finales, cuando se establezca que ni el 10% del padrón electoral participó en las primarias, el resultado es completamente intrascendente para octubre del 2019. Hago esas dos aclaraciones y voy directamente a responder tu pregunta. Sobre la primera, perdón, decía una puntualización teórica porque en los hechos no ha ocurrido eso, no ha habido una disputa democrática en ninguno de los partidos políticos ni frentes que se han presentado. Ninguna. Y la segunda es de que como se estaban presentando en el tema de inscritos, de militantes en el padrón electoral, la elección no tiene ningún tipo de inferencia directa en lo que va a pasar en octubre. Esa es una puntualización importante. Sí, porque lo que yo veo es una pelea ahí entre las oposiciones políticas y el gobierno en tratar de mostrar un músculo. Esto no muestra necesariamente con lo que va a pasar en octubre, ¿no? Ahora sí, la respuesta a la pregunta del discurso del MAS. Apostó a la elección, movilizó a la gente. Yo tengo dos hipótesis sobre el fracaso. La primera hipótesis es... De hecho, ya lo llamas un fracaso. Sí, porque apostó. Y desde las elecciones subnacionales de 2015, el referéndum del 21 de febrero de 2016, la elección de autoridades judiciales del 2017, el MAS está peleándose con las urnas. No le está yendo muy bien con las urnas. Y esta es una nueva prueba. Es decir, ellos mismos se pusieron una barrera que no la lograron alcanzar. Eso se llama fracaso. Dos hipótesis. La primera es de que las organizaciones sociales, no solo el MAS como gobierno, sino las organizaciones sociales, los movimientos sociales se han convertido en instancias cupulares que están desconectadas con las bases mismas. Algo que se apuntó el 2015, por ejemplo, fue el hecho de que Edgar Patana era el candidato de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales del Alto, y perdió la elección.
y es porque las organizaciones sociales realmente lo consideraban su candidato, probablemente no. Entonces, yo tengo la idea de que se infló mucho el hecho de que los movimientos y organizaciones sociales, esas cúpulas, tenían el poder de movilizar a muchas bases, y eso no se está dando en los hechos, ¿no? De hecho, los resultados nos dicen que la mayor movilización y respaldo interno en el MAS se dio en el trópico de Cochabamba, resultado lógico, pero pobrísimos resultados en el occidente del país. Centros mineros, muy pobre, ¿no? Es decir, no hubo ese llamado y esa articulación. Y la segunda hipótesis es un jalón de orejas para el Tribunal Supremo Electoral, si es que realmente existe. Yo creo que el MAS nunca llegó al 1.000.000 de militantes. Yo creo que el padrón de los partidos políticos, incluyendo al MAS, está inflado. Está inflado. Es decir, que los partidos políticos no tienen la militancia que dicen tener. Recordemos que hay un antecedente grave para ello, y es de que cuando el Tribunal Supremo Electoral publicó el padrón electoral de los partidos políticos, fueron miles y miles y miles de ciudadanos los que dijeron y se sorprendieron: yo no estoy en este partido político y demás. Probablemente muchos otros o se han visto forzados a militar en un partido político por mantener la pega, etcétera, o directamente no se han dado la molestia de presentar la carta, hacer la cartita vía web, etcétera, etcétera, y nunca han asumido una militancia que por supuesto no tienen. Entonces, este es un llamado de atención al Tribunal Supremo Electoral, porque es necesario, uno, biometrizar el padrón de los partidos políticos. Primer elemento y primera tarea que debió hacerse. Segundo elemento, hay que depurar esas listas. Yo creo que la ley y fundamentalmente la reglamentación del Tribunal Supremo Electoral es como en las elecciones. Tú no participas en la elección de una primaria de un partido político, en la siguiente estás depurado como militante, ¿no? Porque el ser militante no solamente implica derechos, sino también implica obligaciones de participar. Entonces tú necesitas entrar a un trabajo muy serio, porque no solamente estás hablando de un proceso que infla tu padrón electoral en general y lo puede distorsionar, sino que también ahora ya tienes en la ley el hecho de que las primarias se han vuelto en un elemento constitutivo de la democracia boliviana. Una tarea pendiente para el tribunal. Ahora, sobre la pregunta del MAS, ¿está perdiendo reflejos políticos? Tardó algunas horas en articular un discurso único entre sus voceros para acabar en la afirmación del vicepresidente, radical como siempre, en sentido de que quienes no tienen la militancia, el número del MAS no son nada, es lo que dijo hoy. ¿Por qué esa demora en el reflejo político para articular un discurso único ante la derrota? Lo que pasa es que fue el mismo vicepresidente el que se puso la barrera alta. Es decir, nadie había puesto un parámetro hasta antes que hable el presidente en decir quién iba a ganar o quién iba a perder la elección. O de lo que esperaba el MAS. ¿Verdad? Es eso. El vicepresidente dijo: me voy a preocupar si no sacamos más del 50%. Y eso es lo que pasó. Fue un golpe muy duro en el sentido de que se esperaba mucho. El MAS pensaba instaurar un imaginario político en el sentido de que se volvía a convertir en ese partido electoralmente imbatible, ¿verdad? Con mucha distancia, con mucha fuerza. Y en los hechos, en relación a la militancia de los otros partidos, lo es. Tampoco hay que negar, son 400.000 militantes que fueron, ¿verdad?, contra 6.000, 7.000 de otros partidos políticos. Pero la realidad es muy diferente en las urnas, y eso es lo que nunca se asimiló. Eso fue a lo que cayeron los partidos de las oposiciones políticas también. Es decir, las internas, insisto, son para dilucidar temas internos, las primarias, no son para darte un parámetro. ¿Tú crees que el MAS va a tener 400.000 votos en la elección del 2019? No, yo creo que va a llegar al 1.000.000 con mucha facilidad de electores. No necesitaba mostrar esa fuerza electoral. ¿Tú crees que Carlos Mesa va a tener en octubre del 2019 4.200 votos, como los ha tenido? Por supuesto que no, probablemente pase el 1.000.000 de votos también. Sin duda, fenómenos distintos. No, son fenómenos absolutamente distintos. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Algunos dicen que su discurso también ha sido relativamente cómodo, no convocamos a nuestra militancia, que voten algunas personas y nos lavamos la mano en este proceso. ¿Apuntó en la dirección correcta y obtuvo el resultado correcto? Yo creo que, mira, después de lo que ha pasado el domingo 27 de enero, las cosas no se han modificado en absoluto en lo que significa el escenario electoral de octubre de 2019.
Y ese escenario para mí es el siguiente. Tú vas a tener dos fuerzas políticas que van a concentrar al menos entre el 80 y el 85% del electorado. Lo que nos dijiste en diciembre del año pasado. Comportamiento electoral que además se ha dado en las últimas elecciones. A mi criterio, esos candidatos que van a concentrar esa votación van a ser Evo Morales, sorpresa en absoluto, y Carlos Mesa, que en este momento es el mejor posicionado de los partidos de oposición política, es el que mejor imagen tiene, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Los demás partidos políticos, probablemente demócratas, ¿no?, alcance a tener una votación más pequeña que le permita tener algún tipo de representación parlamentaria. Pero muchos otros de los 9 que han participado en esta primaria seguramente se bajarán del carro porque tienen en riesgo grande perder la personería jurídica de sus partidos políticos. Pregúntenle al FRI si no es importante tener una personería jurídica que te permite de alguna manera negociar con alguna figura, tener más réditos, olvidándote además el tema de que existe el financiamiento ahora vigente para los partidos políticos. No es directo, ¿verdad? Pero hay financiamiento, es decir, el Tribunal Supremo Electoral te va a dar plata según tu votación equitativa en principio, pero luego también según tu votación para que hagas actos de capacitación, para que tengas publicidad en la televisión, etcétera, etcétera. En otras palabras, puede ser, y quizás exagere un poco, pero quizás corresponda a la figura, casi absurdo seguir insistiendo en analizar una experiencia fallida como las primarias del domingo, cuando lo que se viene por delante es la elección en serio. No hay una inferencia directa, ¿no? Ahora, la ley de organizaciones políticas ha fallado en sus objetivos, ¿no? Hay que hacer modificaciones urgentes a esa ley, urgente. A ver, una primera, por ejemplo, es de que se debe permitir a los militantes de los partidos políticos, con ciertos requisitos, poder establecer ellos mismos sus propias candidaturas, ¿no? Yo qué sé, según el número de padrón, me estoy imaginando, ¿no? Y la recolección de firmas, que estos candidatos puedan inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso significa que te saltan una cúpula partidaria, ¿no? Es decir, tú, Juan Pablo, militante de tal partido, puedes recolectar la firma de tantos militantes, no necesites el aval de tu jefe de partido, no necesites de tu dirigencia, puedes inscribir directamente ante el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral revisa y tendrías tu candidatura. Ah, caramba, esa es otra cosa distinta. Segunda modificación. Si no hay más de 2 binomios, primero la ley debería obligar a que al menos existan 2 binomios. Pero si no hubiesen más de 2 binomios, puede ser la siguiente alternativa, no deberían realizarse primarias, porque eso es absurdo. Las primarias es un proceso de elección. El domingo nadie eligió absolutamente nada. Y la tercera modificación urgente que se debe hacer es el tema de la equidad, que ya no es equidad en la ley de organizaciones políticas, es la paridad en el tema género. Y eso significa que si tu binomio contiene al presidente, al candidato presidencial como hombre, tiene que tener obligatoriamente a la candidata mujer como candidata vicepresidencial y viceversa. Esos son elementos que deben hacerse de modificación urgente en la ley de organizaciones políticas, si no vamos a ir participando de año en año en estas charadas o en cada periodo de elecciones en estas charadas. En otras palabras, el resultado de las elecciones del domingo políticamente no es relevante, pero sí puede serlo desde el punto de vista de la necesidad de estos ajustes a la ley de partidos políticos, sí, que quizás sea el único resultado saludable, entre comillas. Sí. Ahora, si tú analizas, claro, el tema es que los partidos políticos, todos, oficialismo y oposición, son altamente conservadores. Primero, que la ley de organizaciones políticas le devuelve al partido el monopolio de la representación política, cuando lo ideal hubiese sido que los partidos puedan aperturarse, además por la ley, a plataformas ciudadanas, organizaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. No, otra vez el partido. Tú puedes ser el mejor dirigente, puedes ser el mejor vecino, pero si quieres hacer política, quieres tener un cargo de representación en un proceso nacional, tienes que inscribirte o irte a un partido político. O sea, otra vez un retroceso del monopolio de los partidos políticos. Primer elemento importante. Y segundo elemento que me parece fundamental y que no volvería conservadores a los partidos, es el hecho de que si tú analizas los resultados de las primarias, ¿qué tal si hubiera habido un candidato alterno a Evo Morales en el MAS? Dentro del MAS. Evo Morales alcanza el 35-36%, ¿no? La participación, por supuesto, es algo mayor. Pero, ¿acaso eso tal vez no hubiese motivado la participación de otras corrientes y facciones del MAS? ¿Qué tal si hubiese participado otro candidato aparte de Carlos Mesa en el FRI?
probablemente un nostálgico del Free de Motete Zamora. ¿Acaso esto no te hubiese hecho muy interesante, muy motivante el hecho de que la militancia vote? ¿Qué tal si Norma Piero hubiese podido ser candidata junto a Jaime Paz Zamora y hubiese enarbolado un discurso de género? ¿Acaso no hubiese sido interesante en la militancia del Partido Demócrata Cristiano el tema de la votación? Y podemos poner N ejemplos más. Por lo tanto, la ley tiene que ser mucho más flexible con aquellos militantes para que puedan inscribir directamente sus candidaturas y, por supuesto, prohibir que se haga o desechar la elección primaria si es que no tienes más de 2 minutos. Para que tengamos en síntesis una verdadera elección y no una no elección como la que tuvimos el domingo. Pero además con consecuencias claras y nítidas. Ese es tu semillero, pues. Podrás perder. Si alguien se hubiese parado frente a Evo Morales, probablemente hubiese perdido la elección, hubiese sido mucho. Pero está generando un nuevo liderazgo. Está generando una nueva corriente. Eso es lo que pretende la ley de organizaciones políticas. ¿Será una experiencia para que los partidos maduren y se democraticen internamente o será otro saludo a la bandera que será olvidado por el fragor de los próximos 9 meses de campaña electoral? Mira, yo pienso que ya hablar de las primarias como experiencia y modificación a la ley de organizaciones políticas hasta que tengamos la elección es inútil. Esta charla, esta discusión, este debate tendrá que ser trasladado a después del periodo electoral para poder ver qué es lo que se puede modificar. Pero además habrá un elemento central también, y este elemento central es la credibilidad que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral, que tú lo mencionabas en la entradita, en la introducción. Oye, no los quieren los partidos de oposición a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero ya no los quiere el presidente o no confía en ellos. ¿Será una sospecha sincera o una sospecha artificial? Si los miembros del Tribunal Supremo Electoral tienen una conciencia democrática y de responsabilidad institucional, además de credibilidad, que se debería ser el legado más importante, oye, si no me creen estos y tampoco me cree este, es mejor que me vaya. Porque el momento en que yo saque el resultado de las elecciones de octubre, que pueda favorecer a uno o a otro, y que por ahí sea un resultado de una elección muy cerrada, Juan Pablo, está en el cálculo de que 2 o 3% podría definirte si alguien puede ser presidente en primera vuelta o no, si va a haber segunda vuelta o no. O sea, puede ser la posibilidad. Si alguien no cree en el Tribunal Supremo Electoral, todos no van a creer en el resultado de la elección. Yo creo que lo que ha dicho el presidente Morales debe ser aprovechado por las instancias de su partido y por supuesto por las oposiciones políticas para de una vez hacer un pacto político y reformar, recomponer el Tribunal Supremo Electoral. Tareas para el presente y para el próximo futuro, porque, bien lo decía Marcelo, las elecciones primarias están prácticamente enterradas. Gracias, Marcelo. Ya nos ocuparemos en el largo proceso electoral que viene por delante de otros temas como algunos de los que hemos mencionado. Muy, muy largo. Muchas gracias, Juan Pablo. Seguro que sí. Vámonos ahora a un corte, paréntesis en hora 23. Nos ocupamos luego de algunos de los temas que les anunciamos a nuestro inicio. Tratamientos capilares 2x1 solo en Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez. Avenida 20 de octubre, esquina Aspiazu. Reservas 242-3422 y 796-13518. Continúa debatiéndose en el ámbito jurídico, laboral y en general en la sociedad el planteamiento del presidente del Estado, Evo Morales, respecto a la necesidad de ajustes en la edad de jubilación. ¿Debe existir una edad para la jubilación obligatoria? Es la pregunta que se formulan muchos. El tema ha generado, desde luego, interés porque involucra a miles y miles de personas en el país. Lo vamos a abordar nuevamente en hora 23 con el doctor Cristian Amestegui, abogado laboral. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar la entrevista dialogábamos en el corte publicitario y usted me hacía notar que en la legislación boliviana no está del todo claramente definida la edad obligatoria para una jubilación. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay alguna norma que establece una edad, otra que establece otra? ¿Cuál es la situación hoy respecto a este tema?
Hay que ver el antecedente a todo esto. Resulta que en la Ley General del Trabajo, el artículo 66 ya trata sobre el tema y dice que es obligatoria la desvinculación del personal que cumpla 65 años de edad. Esta Ley General del Trabajo, en su artículo 66, según mencionaba, es una modificación por medio de una ley antigua del 23 de noviembre de 1943, que claro tenía su correlación con el Código de Seguridad Social, que antes veía corto y largo plazo. Resulta que aparece la ley de pensiones, y en la ley de pensiones cambian las edades, hacia 55, 56, 57, 58 años según la situación, como edades mínimas de jubilación, pero no cambian la ley laboral. Y al no cambiar la ley laboral, se crea por tanto un divorcio. Se crea un divorcio porque una ley dice una cosa, la ley dice otra, y ya no toman el tema jubilación como el centro de interés de la persona. Así funciona. Entonces, con esa aclaración, que desde luego es muy válida, en los hechos no existe una edad límite para la jubilación de un trabajador del sector público o privado en Bolivia. Para jubilarse se requieren parámetros que funcionan simultáneamente. Así, necesita tener edad mínima, necesita tener capital en cuenta y necesita tener densidad de cotizaciones. Entonces, el divorcio se nota cuando, por ejemplo, una persona sujeta a la Ley General del Trabajo es obligada a desvincularse por edad, con o sin jubilación, por una parte. Y así, por ejemplo, aparece el Auto Supremo 53, si no me equivoco, del año 2015, que dice, sin importar la edad, sin importar que la persona pueda jubilarse o no pueda jubilarse, es legal que el empleador decida su desvinculación. Entonces deja acéfalo a tantas personas quienes podrían perder su trabajo sin poder jubilarse. Entonces ese divorcio empieza a tomar ya lugar en la práctica cuando alguien es entregado con una carta de desvinculación sin importar al empleador si la persona puede o no jubilarse. Ese es el problema. ¿Usted ve la necesidad de armonizar ambos instrumentos legales, la ley de pensiones, la ley del trabajo, para de una vez tener las cosas claras en este tema de la edad de jubilación, o no es necesario y nos vamos a seguir rigiendo por lo que ha pasado en los hechos durante todo este tiempo? No, es necesario armonizar aquello, es súper urgente que las normas sobre la temática vinculación o desvinculación, la temática de jubilación, trabajen juntas, porque no puede ser que unas normas apunten a una cosa y otras no, y a otras a otra. Y así, por ejemplo, aparece una nueva jurisprudencia reciente, el Auto Supremo 500 del año 2015 pone un nuevo requisito además, y dice, para hacer la desvinculación, tiene que avisarse o con preaviso o tiene que darse desahucio. Como el preaviso ha sido inconstitucionalizado fruto de la inconstitucionalidad del artículo 12, queda el desahucio, pero pone un requisito además y dice, deberán entre partes intentar acordar una vinculación laboral por 3 años como tope máximo. Entonces crea un procedimiento e intraprocedimiento que obliga al empleador a decirle al trabajador, mira, tenemos aquí una obligación de desvincularte a menos que lleguemos a un acuerdo. Y si el trabajador dice, no, yo rechazo, entonces la persona va a ser desvinculada inmediatamente y ahí viene el lío, porque va a dejar de hacer sus aportes y por tanto está en riesgo el monto de su pensión de jubilación. Así de complejo es el tema. Por tanto, la idea del presidente no es loca, porque a nivel universal los 65 años de edad máxima laboral son empleados. Por ejemplo, en Japón, en España, en México y en otros, 65 años es bastante común, porque con eso se da lugar a que personas más jóvenes puedan entrar al mercado laboral. Por tanto, hay una renovación. No obstante, el divorcio que he mencionado al principio de esta entrevista muestra que hay personas que pueden quedarse sin trabajo y sin jubilación. Y la homogenización de normas sería lo primero, para lo cual se requiere primero que haya los estudios matemáticos que permita saber cuál sería el óptimo, cosa que las jubilaciones sean lo más alto posible, porque muestran así las noticias que estuvieron en la prensa, debe ser hace unos 9-10 meses, que al presente los montos de jubilación son bajos.
Es así. Ahora, armonizando ambas disposiciones jurídicas desde su punto de vista particular, ¿usted cree que es recomendable establecer en 65 años para la realidad económica y social del país la jubilación obligatoria? No es como para dar una opinión solo basado en creencia, se requieren análisis matemáticos. Tal vez la idea de analizar es buena y el presidente probablemente estaba apuntando a ello, pero una opinión específica tiene que salir fruto de estudios matemáticos. Sin duda. Ahora, por la experiencia internacional que usted seguramente conoce, ¿será recomendable establecer un límite para la jubilación en cierta edad para un grupo de profesiones, otro límite para otro grupo o una edad uniforme para cualquier condición profesional? No puede ser tampoco puede estar basado en una universalidad, porque como recoge la ley de pensiones, hay ciertas profesiones que son riesgosas de por sí y que obligan a que la persona a corta edad tenga que jubilarse porque así ha estado expuesta a riesgos y por tanto a situaciones duras de trabajo, por ejemplo, minería. Por ejemplo, entonces así se recoge aquello y ya se hacen las diferencias presentes. Allí correspondería una diferenciación profesional en la edad de jubilación, por ejemplo. Mantener aquello. Hago la corrección, hace un momento dudé qué auto supremo y pienso que al televidente sí le interesa conocer. Es el auto supremo 035 del año 2009 que trae un caso bien peculiar, porque trae un caso de una desvinculación de un funcionario de la Caja Nacional de Salud, ya es un caso representativo, quien le dice a los jueces, yo no me puedo jubilar pero he perdido mi trabajo y por tanto, ¿qué futuro me queda? Y en instancias, si quieren iniciales, va ganando. Pero cuando llega al Alto Tribunal de Justicia, nos validan el artículo 66 que he citado, indicando no es de interés de un empleador ver algo tan personalísimo que tiene cada persona como saber si se puede o no jubilar, porque es la única que sabe si tiene su densidad de cotizaciones y si tiene capital. Entonces eso hace que el caso sea un poco llamativo, pero nos confirma la validez de ese artículo que estaba en cierta duda. ¿Por qué? Porque ¿cuál pesaba más? ¿La estabilidad laboral o pesaba más la norma que decía edad de desvinculación fruto de posibilidad de jubilación con la antigua ley que al final nunca fueron compatibilizadas? Y al final todo resumió en que la edad es importante para la norma presente. Ahora, de acuerdo a la intención de algunos sectores del gobierno, el hecho de fijar una edad límite para la jubilación tendría el beneficio de abrir espacios laborales a nuevas generaciones. ¿Será tan automática esta ecuación o no necesariamente una cosa implicará la otra? Sí, pienso que es automática porque recientes estadísticas muestran que el país en América del Sur que más tarda para que un profesional recién graduado pueda encontrar su primer trabajo es Bolivia. Es decir, Bolivia tiene pocas posibilidades para encontrar un trabajo, lo que llamamos decente. Trabajo decente es aquel que ofrece mínimas condiciones de calidad al que está desempeñando una tarea bajo subordinación. Y muestra que en Bolivia se necesita cerca de 2 años para encontrar su primer trabajo. En otros países son 7 meses, 4 meses, 9 meses, pero Bolivia 2 años. Y se comprueba, uno escucha de los alumnos, soy docente universitario, y ellos mismos dicen que sus compañeros apenas encuentran pasantías, muchas veces la mayor parte gratuitas, y un trabajo decente aparece recién con el tiempo, 2 años es el promedio. Con la idea que se pudiera ejecutar en sentido de poner jubilación obligatoria, puede mostrar que esa gente entra al mercado laboral porque empieza a haber una rotación de mano de obra. Es positivo, por eso es que universalmente de una u otra manera se aplica. Ahora, más allá del hecho que usted nos ha explicado muy bien, el hecho de que exista una normativa poco coherente respecto a la edad de la jubilación, en los hechos la gente quiere seguir trabajando más allá de los 58, 55, 60, 65 años, porque si se jubila, por ejemplo, a los 58 años, ganando un ingreso de 10.000 bolivianos, tendrá una pensión aproximadamente de 2.500 a 3.000 bolivianos. Esta realidad no acabará imponiéndose en la práctica, más allá de las buenas intenciones de las autoridades o de quienes propongan algún cambio. Lo que muestra que aquí también hay un tema
de rendimiento de los ahorros previsionales, porque así las noticias han mostrado que el rendimiento de las inversiones que hacen las administradoras de pensiones están bastante bajos. Y alguien decía, ni siquiera están cubriendo la pérdida de valor por inflación. Por tanto, alguien decía, invertir, por ejemplo, en un bien inmueble es más lucrativo que tener tu dinero dentro del fondo de pensiones, porque su rendimiento no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Decían los especialistas, porque las AFPs han puesto modo de piloto automático en no invertir y no esforzarse, porque no sabían por los últimos años qué iba a pasar con su situación, porque les dijeron que iba a pasar todo su capital hacia un fondo estatal y por tanto ellas, como no sabían cuál es la fecha final y definitiva, dejaron de invertir inteligentemente y lo han empezado a meter a títulos que son de fácil retorno pero de baja ganancia, por ejemplo, depósitos a plazo fijo. Entonces el problema empieza desde ahí, que es el funcionamiento óptimo de las AFP, que permita que los ahorros previsionales puedan agrandarse, que permita que los montos jubilatorios también puedan ser superiores, y entonces es como todo el tema económico está vinculado, ¿no?, uno con otro. Porque, por ejemplo, el CEDLA, el Centro de Estudios Laborales, ponía un ejemplo hoy en una nota publicada en Los Tiempos y decía que un profesional, volviendo al ejemplo, que gana 10.000 bolivianos al mes, si quisiera jubilarse con por lo menos 7.000 bolivianos, debería triplicar sus aportes mensuales o trabajar hasta los 105 años, cosa biológicamente imposible. ¿Es así de irracional nuestro sistema? Sí, correcto, y está originado en el mal rendimiento de los fondos. Así es, entonces, cada que tocamos algo que está vinculado al tema central, entonces muestra que la siguiente capa necesita algún tipo de análisis y algún tipo de inferencia, y el siguiente, porque el tema económico, como dije, está vinculado. Y por tanto viene ley de pensiones, ley de trabajo, y las normas que rigen el funcionamiento de las AFP, la nueva gestora de pensiones, todo está vinculado, pero al final hay un actor central, que es el trabajador, quien tiene el deseo de jubilarse con un monto que le permite una vida digna, si quieren. Desde luego. Con todos estos antecedentes, doctor, y ya en el cierre, su recomendación o su criterio personal en este tema, el debate sobre si se debe o no aplicar una jubilación obligatoria a X años de edad, posiblemente 65. Más que aquello es homogeneizar leyes, porque al presente ya hay normativa que permite y obliga, más que permite, desvinculación basada en una antigua ley que decía que la edad de desvinculación estaba vinculada con la edad de jubilación. Por tanto, ese es el primer eslabón que tiene que cerrarse, para luego, simultáneamente, ver el por qué las rentas están bajas y otros que está en camino, porque ya el gobierno ha puesto fecha final para el funcionamiento de la gestora de pensiones. Entonces es un estudio matemático y es como incidencia jurídica de homogeneización. Si las dos marchan bien, entonces una buena solución en el mediano a largo plazo es posible. Muchas gracias. El análisis sobre el tema del doctor Cristian Amestegui, abogado laboral. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Y continuamos en hora 23, pero continuamos con mensajes para luego abordar otro aspecto de nuestro menú informativo en esta jornada. Horas con 6 minutos, seguimos en temas vinculados al campo jurídico, pero en este caso específicamente al de los abogados. En los últimos días se ha hablado sobre la aprobación de una nueva escala de servicios o de costos en los servicios profesionales que prestan los abogados en nuestro país. Uno de los temas que abordaremos enseguida, lo haremos con la doctora Natalie Zúñiga, que nos visita en hora 23. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un tema interesante. Creo que toda la sociedad está un poco temerosa y asustada y dice, wow, los precios son de locura, pero en realidad hay que establecer que el papel lo aguanta todo. Y bueno, es importante que conozcamos los derechos de los abogados, pero también los derechos de los clientes que usan el servicio de un abogado. Ahora, justamente sobre este tema de los precios, los nuevos aranceles, ¿qué cambios se han registrado? ¿Cuáles serían los más sustanciales en cuanto
cuanto a precios. Evidentemente existe un incremento, ¿no?, sobre lo que son los aranceles. Simplemente para ponerte un ejemplo, en estos aranceles la consulta en buffet es 700 bolivianos, la consulta por teléfono es 700 bolivianos, un proceso de divorcio establece que debería costar 10.000 bolivianos. ¿Antes cuánto costaba un proceso de divorcio, por ejemplo? Casi un incremento del 100%. Pero es un saludo a la bandera. Los abogados, en un 99% te puedo asegurar que no cumplen lo que dice el arancel, porque además es un arancel mínimo. Básicamente, la abogacía es una carrera tan noble y la misma ley del ejercicio de la abogacía establece que es una carrera de servicio a la sociedad. Pero la Constitución también avala que todos tenemos derecho al trabajo, por tanto los abogados lo que hacemos es trabajar, evidentemente en búsqueda de la justicia y siempre enmarcados en lo que dicen las leyes, porque somos las personas que principalmente tenemos que cumplir con las leyes. Entonces, el tema del arancel y demás, por lo general, es papel, porque no se cumple. Hay abogados que regalan su trabajo, cobran muy bajo, y hay otros abogados que también pasan lo extremo y cobran montos muy altos. Por eso es importante establecer que al momento de tú contratar el servicio de un abogado, lo que tienes que realizar es una iguala profesional. Y en esta iguala profesional tú vas a establecer los montos, de cuánto se va a cobrar, pero hasta dónde van los servicios del abogado. Para empezar, ningún abogado puede garantizar resultados. El derecho es una profesión de medios, no de fines. Es como un médico. Entras a una cirugía, te puede ir muy bien, o desgraciadamente puede fallar algo y la persona no puede estar viva, ¿me entiendes? Ahora, estos aranceles, ¿en qué instancia son considerados y aprobados? A ver, ¿en qué instancia? Por ejemplo, cuando no se le paga al abogado. El abogado tiene derecho a reclamar en la vía judicial e informar que no se le ha pagado sus honorarios. Entonces, él se va a acoger al arancel mínimo que existe, porque hay una referencia, decir, yo he hecho tal proceso y no se me ha cancelado. Por tanto, me acojo al arancel mínimo para que se le pague los honorarios. Pero perdón, me refería a qué institución es la que elabora y aprueba la escala de aranceles. ¿Es el Colegio de Abogados? ¿Es otra instancia? Ilústrenos sobre este tema. A ver, el Ministerio de Justicia es quien ahora tiene que regular el ejercicio, porque existe una ley del ejercicio de la abogacía. Todos los abogados sí o sí tenemos que estar registrados al Ministerio de Justicia y tenemos un registro público de abogados, que eso además es público ante toda la sociedad. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley 387 establece que cada 2 años el Ministerio de Justicia debería aprobar un arancel mínimo, cosa que no ha ocurrido. Desde el 2003, entiendo. Pero la ley es reciente también, ¿no? Entonces no ha ocurrido. Por tanto, los abogados tenemos la libertad de colegiarnos, de registrarnos en nuestras respectivas ciudades. Y básicamente la ley también establece cuáles son las atribuciones, qué es lo que hacen estos colegios de abogados. Y los colegios de abogados lo que van a defender es el ejercicio profesional, ¿no? Es en este marco que han visto que 10 años no ha habido ningún equiparamiento, se reunieron en la ciudad de Tarija el 25 de enero y han emitido esta propuesta, que evidentemente me imagino que va a causar un revuelo de alguna manera en la sociedad y bueno, el ministerio va a tener que tomar cartas en el asunto y establecer, ¿no? Pero yo sobre todo creo que más allá de los precios es importante que no nos enfrentemos a abogados como el caso Cochabamba, ¿no? Gente sin escrúpulos o a gente que está engañada. Hay muchas veces personas que vienen a la oficina y me dicen, doctora, me han pedido tal cantidad de dinero, me han pedido dinero para el juez y demás. Eso no existe. Eso es un delito y no solamente es delito para quien da el dinero, también es delito para quien recibe. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tienes que saber elegir un abogado. Para empezar, tener la certeza de que es abogado. Primero entras, es público, buscas un nombre, registro público de abogados. Ningún abogado que no esté registrado en el Ministerio de Justicia puede ejercer la abogacía. Todos estamos debidamente registrados en el registro público de abogados, todos, estés o no estés colegiado. Entonces lo primero que debes hacer, verificar si es abogado. 2, hacer una iguala profesional, hacer un contrato y decir, bueno, estas son las obligaciones, todo enmarcado dentro de lo que dice la Constitución, dentro de lo que dicen las leyes, y sobre todo establecer que un buen abogado no es el que te garantiza resultados haciendo lo que sea, no, hay que actuar conforme a ley. Y uno de nuestros principios, que está además dentro de la ley, es el de la lealtad, y la lealtad significa que tú no le puedes a tu cliente ofrecer resultados exagerados ni tampoco intimidar. Es decir, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Te pongo el ejemplo súper sencillo, que es a lo que yo me dedico, divorcios, por ejemplo. Le vamos a quitar todo, señora, porque le ha sido infiel. Falso. Todo es al 50%, no existen causales de divorcio. O al revés, alguien te amenaza y
presenta en un memorial, te pongo el ejemplo, ella tiene una nueva pareja, es una mala madre y le pido la guarda. Yo no le puedo decir, sí, le van a quitar la guarda por cobrar más, ¿me entiendes? Entonces todo tiene que estar en un equilibrio y es simplemente lógica. Yo entiendo que hay mucha gente que en su buena fe se deja tomar el pelo, como decimos los bolivianos, pero dejemos de estar en el Facebook, en el WhatsApp 24 horas. Las leyes son públicas, podemos descargarles. ¿Y sabes qué es lo bueno, Juan Pablo? Que en este último tiempo las leyes están escritas con un lenguaje tan popular que todos podemos entender. No necesitas ser abogado para entender. Entonces también hay que informarse. Yo digo que confianza ni en la camisa. Y bueno, entender y ver cómo va tu proceso y sobre todo marcar bien las líneas, ¿no? Si un abogado te ofrece los servicios de que tú nunca vas a ir a juzgados a averiguar nada, a no ser lo estrictamente necesario, bueno, eso estará en la iguala e ingresará. Ahora, si el abogado te dice no, que simplemente él va a firmar los memoriales y demás y tú tienes que estar todo el tiempo en juzgados, bueno, eso forma parte de la iguala, pero es importante dejar claro, ¿no? Uno diría, wow, esos precios, imagínate, con 2 divorcios al mes yo estaría hecha. Seguro. Y no es real. O sea, entonces, el 99% no esta nueva escala de aranceles es simplemente referencial, no significa que mañana quien va a iniciar un proceso judicial va a tener que tener costos adicionales o costos más caros a los que ya estaban vigentes. ¿Podemos decir eso? Es referencial, pero es importante que la gente tome en cuenta que al momento de contratar los servicios de un profesional abogado, haga su iguala profesional, el contrato. El contrato. Estableciendo cuál es el monto, hasta qué etapa, qué es lo que tiene que hacer el abogado básicamente. ¿Pero el arancel es una referencia? Es una referencia. ¿Dónde sí, puede encontrar un ciudadano X el arancel para decir estoy por iniciar, por ejemplo, un proceso de divorcio y un abogado no debería cobrarme más de esta X cifra? Ojo, es un arancel mínimo. Mínimo. No es un tope máximo, es una referencia del mínimo. Pero evidentemente los abogados, tú lees el periódico, vas a ver ofrecimientos de juicios al mínimo, que muchas veces no es cierto, ¿no? Entonces sí es importante que el Ministerio de Justicia empiece a regular eso, sobre todo por los hechos tan dolorosos que hemos visto, ¿no? De abogados que extorsionan, que amenazan y demás. No todos los abogados somos malos abogados, habemos muchos abogados que actuamos con ética y sobre todo en la búsqueda de justicia, pero hay que regular. Es importante que regulen nuestro rubro y sobre todo se dé las garantías, no solamente a la gente, los abogados también necesitamos garantías. Esto nos llevará a que en los hechos la iguala sea definida de acuerdo al mercado, lo que determine el oferente y lo que pueda aceptar la otra parte. Así tendría que ser, pero es feo utilizar la palabra mercado, porque tú vas a un juzgado, vas a ver miles de personas que te reparten y te dicen soluciones y demás, y no es lo correcto, ¿no? Aunque en los hechos cobran por todo y por nada. No siempre. No he estado yo solo en la posición de ser abogada, también he estado en la posición de necesitar abogados y lo que tienes que hacer es preguntar, es asesorarte de un buen abogado y sobre todo tener las cartas sobre la mesa y con un contrato, porque las palabras se las lleva el viento. O sea, en este caso hay que hacer un contrato y decir, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer como cliente y esto es lo que tú tienes que hacer como abogado, ¿no? Pero es importante tener una referencia y sobre todo a mis colegas decirles que no regalen su trabajo, que nuestro trabajo además tiene que estar enmarcado con la justicia, con los principios y demás, pero no lo convirtamos en un mercado, porque la abogacía es una profesión de servicio a la sociedad. Y no es esto en un nivel romántico, lo dice la ley del ejercicio de la abogacía y demás. Nosotros tenemos que cumplir con todo lo que dice la ley y las leyes nacionales e internacionales, porque somos abogados, hemos estudiado para eso, para llegar a la justicia. Y como Sócrates definía, la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Deberíamos, en nuestro fin, llegar por lo menos a lo más parecido y actuar con ética, ¿no? Ahora, desde luego, como todo profesional, el abogado no debe regalar su trabajo, pero ¿qué garantiza que en la iguala tampoco exagere en el cobro al cliente? Tener la referencia. Tener la Los referencia, aranceles. claro, los aranceles, pero te digo, el 99% de los abogados no cobra lo que dice el arancel. Eso no ocurre, por lo general no cobran consultas, pero también está el otro extremo que es mínimo, será este 1% que juega con el dolor de la gente. Imagínate que una persona esté detenida, enmanillada y demás, y sea su cautelar. En ese momento no hay plata que compre tu libertad. Entonces tú dices lo que sea, hago lo que sea. Entonces es importante informarse, entender que tienes la protección del Ministerio de Justicia. Si en algún momento crees que tu abogado no ha actuado con ética, no ha actuado bien, puedes ir al Ministerio de Justicia y evidentemente va a haber una instancia de conciliación y demás, ¿no? Porque hay estos abogados que lucran con el dolor de la gente, que lucran con el sufrimiento. Es muy real.
Yo lo he vivido, yo lo he visto, llegan clientes que te dicen me cobro tanto y vos dices por Dios, o sea, esto señora no existe, ¿por qué ha creído que sí? A veces es cuestión de lógica, no, o sea, es lógica, que te digan vamos a obtener esto, vamos a obtener aquello. Hay otra cosa sumamente importante que la gente tiene que saber, la abogacía es una profesión de medios, no de fines. No puedo garantizar resultados. Entonces, y mucha gente dice, ay no, el buen abogado es el que tranza, el buen abogado es el que consigue las cosas a la mala, y eso no es cierto, porque a la larga te vas a meter en muchos problemas, y la justicia es la justicia, y lo que dice en el papel, en los códigos, se tiene que cumplir. No importa cuánto tarde, al final se va a cumplir. Para el cierre y para recalcarlo una vez más por su importancia, la recomendación: informarse muy bien en el caso de un cliente y tratar de elaborar una buena iguala o un buen contrato cuando se requiera el servicio de un profesional abogado. Sí, efectivamente es lo principal. A partir de ahora, cuando usted tome el servicio de un abogado, realice una iguala, que es un contrato, y establezca montos y, bueno, hasta qué punto es el servicio y cuáles son las obligaciones que usted debe cumplir, también como cliente, en entregar papel, firmar a tiempo, entregar papeles y demás, ¿no? Es importante tener un contrato. Así nos evitamos problemas a futuro, y el contrato no es que lo va a amarrar por siempre al abogado. Yo puedo cambiar de patrocinio en el momento que yo quiera, no existe ya el pase profesional. Y algún cliente perspicaz preguntará lo siguiente: ¿habrá abogados que nos defienden de los abogados o sí, no se da la situación? Sí, sí, existen muchos, evidentemente. No, bueno, por uno es como que pagamos todos, no es como, ay, abogado, no, por favor, pero no. Hay abogados muy, muy éticos, hay muy buenos como muy malos abogados, pero yo creo que esta nueva generación de jóvenes abogados tenemos otra mirada más fresca, y eso siempre es bueno, ¿no? Porque el servicio a la sociedad, estudias esta carrera y es tan amplio, además el derecho tan amplio, no se imaginan que los abogados solo caminamos en la Yanacocha o en las distintas calles de la ciudad y vamos a juicios, no, es tan amplio, puedes asesorar empresas, es tan lindo. Litigar evidentemente es una responsabilidad muy grande, porque estás no solamente cuidando o protegiendo los intereses de tus clientes, sino sus emociones. Natalie Zúñiga, abogada, nos ha visitado varias veces en Hora 23, en esta ocasión para conversar del tema que acabamos de tratar. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Son exactamente las 0:19. Les habíamos anunciado que nos ocuparíamos de actividades vinculadas al Carnaval paceño. Vamos al contacto con Yubinka González, quien nos va a actualizar respecto a estos preparativos. Yubinka, ¿cómo estás? Segunda aparición en Hora 23. Adelante con los datos. Así es, Juan Pablo, ya se vive, ya se siente el carnaval, y la belleza también no puede faltar en estos carnavales, que es característico. Es por eso que en este momento me encuentro con las candidatas a reina del carnaval paceño, y por supuesto la persona que hace esta invitación a las candidatas, organizador de este evento, Javier Escalier. ¿Cómo está? Organizador del evento de Reina del Carnaval. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches. Acá pues en nuestra primera noche de presentación de las candidatas a Reina del Carnaval 2019. Bueno, estamos aquí presentes, las simpáticas candidatas que el día de hoy han hecho su presentación en el MUSEF, frente a toda la prensa y a todos los invitados especiales. Muy bien, se ha visto que ha sido una presentación donde las chicas han causado bastante impacto por la belleza que presentan. Así es, bueno, una preparación que ha comenzado en septiembre, está dando frutos, las chicas están muy bien preparadas para encarar todo este mes de febrero, lo que concierne a involucrarnos a todos los paceños, a todos los bolivianos en su carnaval. Perfecto, vamos a conocer a 7 de las 12 candidatas que en esta gestión se presentan. A ver, vamos a ir una por una. ¿Cuál es tu nombre? Diana Ramírez. Diana, a ver, ¿por qué ser reina del carnaval es para ti, por ejemplo? Bueno, yo utilizaría la publicidad para tal vez motivar un poco la conciencia ambiental en la gente, tal vez que no malgasten el agua y que cuiden los parques y que todos cuidemos la ciudad. Muy bien, un buen mensaje más que ahora en esta problemática de la basura en la que estamos. Tenemos la siguiente candidata. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me siento muy contenta por estar en el programa. Mi nombre es Mayra Rodríguez, tengo 26 años y estudié la carrera de Medicina Veterinaria. Perfecto, esa presentación completa. Entonces tenemos por este lado. Muy buenas noches, mi nombre es Silvana García Irusta, tengo 23 años y soy maquillista. ¿Por qué Silvana tiene que ser reina del carnaval?
Porque tengo todo lo que se necesita para hacer la reina del carnaval, tengo la alegría, me encanta el folclore de toda Bolivia y soy muy orgullosa de Bolivia, me encanta todo. Buenas noches, muchas gracias por la cobertura. Mi nombre es Sabrina Sempertegui, tengo 20 años, estudio la carrera de Comunicación Social y soy bailarina profesional. Bailarinas también, tenemos de todos los géneros acá. Tenemos Muy buenas noches, mi nombre es Valeria Muñoz, tengo 18 años y estoy estudiando la carrera de Derecho. Derecho también. Acá por este lado, me vengo por este lado. Muy buenas noches, mi nombre es Jael Daza, tengo 21 años y estudio la carrera de Economía. Economía, perfecto. Y por último tenemos... Mi nombre es Daniela Terán García, tengo 22 años y estudio Comercio Internacional. ¿Por qué tienes que ser tú la reina del carnaval? ¿Por qué tienes que representar a nuestro departamento? Bueno, porque tengo todo el carisma, la actitud y la alegría que se requiere para el carnaval paceño y sobre todo porque quiero revalorizar toda la cultura paceña. Muy bien, ¿dónde está Javier por este lado? Quiero preguntar, Javier, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar para las chicas? Mientras me van haciendo una pasarela, una por una, para que podamos mostrar la belleza también. Vamos a empezar por este lado, ahí está, mientras me va hablando de lo que se va a realizar en estos carnavales. Bueno, el plato fuerte del Reina del Carnaval Paceño, vamos a tener muchas galas previas, edición de Miss Cabellera, Miss Silueta, Mejor Sonrisa, Chica Fitness, Miss Elegancia, entre muchos otros títulos que se va a entregar, hasta la gala final que va a ser el día miércoles 20 de febrero en el COE. Así que están todos cordialmente invitados y a continuar y a seguir de cerca los pasos que da Reina del Carnaval Paceño, porque tenemos muchas sorpresas. Hoy día hemos estrenado un tema gracias a los olvidados que se llama Mi Paceñita, dedicado a Reina del Carnaval Paceño, y con Irubicho también tenemos otro tema especial que lo vamos a estrenar la próxima semana, que se llama Reina del Carnaval Paceño 2019. Bueno, muchas actividades que van a involucrar a la juventud, a la belleza y a la actitud que tienen que tener nuestras lindas candidatas. Perfecto. Me mencionaba esas actividades, entonces, que van a estar, por supuesto, con una agenda muy cargada para las chicas. ¿Qué características, como ellas me decían, ellas tienen que ser alegres, joviales, pero qué características debe reunir la reina del carnaval? Bueno, unas características diferentes a otros tipos de certámenes de belleza, ¿no? En este caso estamos hablando de carnaval, de manera que va a apreciar mucho el jurado la actitud, la fuerza, la alegría, cómo cada una de las candidatas nos va a involucrar a todos los paceños, a todos los bolivianos en nuestro carnaval. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por toda la información brindada. Ahí están las chicas, 7 de las 12 candidatas que se presentan junto a Hora 23 y muestran la belleza característica del carnaval. Vamos a despedirnos entonces, chicas, del programa, mandando un saludito especial y vamos a hacer la invitación nuevamente, Javier, para que la gente se presente en esta entrega final y la elección de Reina del Carnaval. Bueno, Reina del Carnaval Paceño 2019 recién comienza el día de hoy. A partir de hoy vamos a estar en las plazas, vamos a estar en los diferentes medios de comunicación, en nuestras galas y previas y también en todas las movidas precarnavaleras. A partir del 20 de febrero, cuando conozcamos a la reina, a la virreina y a la señorita del carnaval paceño, también vamos a estar encabezando todas las actividades del carnaval hasta el mes de marzo, de manera que la invitación pues para que todos los paceños ya nos preparemos para preparar los pepinos, los chutas, los disfraces, las parrilladas y que vivamos un carnaval diferente, sin excesos, pero con mucha alegría. Sin excesos, eso es lo importante. Bueno, chicas, nos despedimos entonces de allá de Juan Pablo, que también seguro está feliz de poder conocerlas. Un saludo para todos ellos y con estas imágenes volvemos a estudios. Gracias, Yubinka, por ese estupendo cierre en tu informe, el segundo de Hora 23.